unimos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Hablamos hoy de libros y de literatura porque coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro del vecindario organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, aprovechamos para tener en Somos Sur a escritores y poetas que están pasando por esta feria desde donde estamos haciendo el programa, y uno de esos poetas es el poeta gran canario Federico Silva. Muy buenas, bienvenido Federico. Encantado de estar aquí y muy agradecido. Que vienes a presentar además dos libros, ¿no? Tú eres más ambicioso, porque normalmente vienes a presentar uno, pero tú dices, venga, voy a vecindario, salgo de la capital y venga dos, ¿no? Sí. Del vicio solitario y del deseo de compañía nueva, y el otro, Puerco Cuerpo. Efectivamente. Los acabas de publicar los dos. ¿Por qué coinciden los dos en una feria? Te pregunto. La publicación ha coincidido en el tiempo. El de Averso, que es la misma editorial en la que ha publicado mi hermano Pedro Flores, pues ha sido la edición todo muy rápido y ha coincidido con la salida de la anterior, que tenía que haber salido un poco antes, pero bueno, se ha retrasado. Entonces, ¿son temáticas diferentes, como de Puerco sí, Cuerpo? ¿En qué onda va Puerco Cuerpo, por ejemplo? Es un poemario amoroso, erótico, mientras que el otro responde a ese principio de hacer una antología del autor propia, y siguiendo el mismo ejemplo que antes te comentaban de una antología organizada con los poemas más recientes, los libros más recientes, y hasta los primeros libros, ¿no? Porque me recuerda un poco esta historia, el título aquel de una antología en esa línea, título estupendo de Pedro Lescano, de biografía poética, ¿no? Parece que esa es de las mejores antologías cuando se hace en esa línea. Bueno, te voy a recordar un autor que sé que tú le tienes mucho cariño, que es Mario Benedetti. Recordarás que los inventarios los organizaba igual. Sí. Y yo creo que tiene cierto sentido. Además, si quieres atrapar al lector, mejor poner los poemas más recientes, que son los que desconoce y son también los de los que están más satisfechos. Tú eres, aparte de poeta, trabajas como profesor, pero además has trabajado como periodista, y a mí me gustaría un poco, bueno, con lo mal que se paga el periodismo, que me des ánimos y que me digas que los poetas pasan más hambre todavía que los periodistas. ¿Eso lo puedes decir tú, en tu biografía? Sí, yo gracias que soy docente, pero si los periodistas cobran mal, que me consta, los docentes cobran muy mal para el trabajo que desempeñan y para la responsabilidad que tienen. Lo que pasa es que esto es un despropósito en este Estado español. Los docentes cobran más en Euskadi, en Navarra o en Andalucía que nosotros, ¿no? Aquí no se entiende por qué. No sé si será, no sé, algún vestigio colonial. No, suele ocurrir también eso, que lo que es presidente del gobierno, consejeros, están más equiparados que luego que el personal público en general. Sí. Casualidades también, sí, puede ser, ¿no? Claro. En el prólogo de la antología tuya, El crimen perfecto, Alicia Llerena escribió que Federico Silva no es un poeta fácil, tampoco hermético, no hace concesiones al lector, pero no se las hace a sí mismo. No es un poeta intrascendente y frívolo, pero tampoco serio, perdido en eriáticos ombliguismos. Bueno, como Alicia no te termina de definir en el prólogo, ¿cómo te definirías tú como poeta? Pues tiene todo eso mezclado. Todo eso está presente, ¿no? Al final uno tiene el empeño de hacer un artificio verbal, una obra de lenguaje, tratando de ser muy respetuoso con la poesía y con la palabra, con la aspiración de que las obras sean publicadas en cedro, como decían los latinos, para que se conservasen para la eternidad, aunque la eternidad termina dentro de una hora, ¿no? O sea que, digamos que son lo que has leído de ese prólogo,
son constantes en mi obra, ¿no? En mi obra. Y sí, quizás falta la mala leche, ¿no? Pero cuando, sí, y bueno, y el humor también, Sí. y cuando dice Alicia que no haces concesiones al lector, significa que a ti te da igual cuando te pones a escribir si el poema va a gustar o no va a gustar. No, yo creo que esto es como las películas de Woody Allen. Tú conoces su filmografía y sabes que si vas a ver una película de Woody Allen, hay diferencias en las risas. Es decir, hay gente que se ríe inicialmente, hay gente que se ríe más tarde, porque hay distintos niveles de lectura, ¿no? Y yo pienso que los poemas, que la poesía, que la literatura debe tener distintos niveles de lectura. Pero culto al atraso ni en la enseñanza ni en la poesía. Es decir, yo pienso que el lector que se acerca a un libro no es para que se sienta gratificado, que salga más acomodaticio, más conservador, sino para que un libro le plantee problemas. Hoy lo tiene más fácil, solo tiene que ir al móvil a ver qué significa esta referencia. ¿Por qué aparece esa referencia cultural? Pues búsquelo. ¿Que usted no lo quiere buscar? Bueno, el poema seguirá funcionando, pero se está perdiendo usted parte del poema. Y ya que nombraste el móvil, un tema que no traté con las otras entrevistas a poetas que hemos tenido en el programa, es lo de la inteligencia artificial. ¿Y a ti no te da miedo eso de que puedan salir libros de gente que no se lo ha currado nada y a lo mejor, yo qué sé, vendan más que tú? Pero eso lleva, ganen otros sin premios? ¿Qué pasa inteligencia con eso? artificial siguen saliendo. O sea, hace 20 años, bueno, digo, los últimos 20 Sí. años, 30 años que yo llevo en esto, pues claro, salen muchos libros que son subliteratura, que no es aceptable que se publiquen, ¿no? Yo creo que, y más siendo docente, como no lo voy a decir, que la escritura es algo fundamental para organizar las ideas como expresión personal, pero no todo es literatura. Pues no sé, en el siglo XVI, XVII y bueno, y hasta el siglo XX estaba como muy claro lo que era literatura y lo que era subliteratura, y lo que era literatura culta de lo que era literatura popular. Hoy se ha mezclado todo eso. Sí. Bien, porque parte de los poetas son cómplices de esa mezcla, de ese embrollo, y también porque falta el elemento crítico también, que separe el grano de la paja. Sí, porque bueno, tú nombrabas a Benedetti, se puede hacer también una poesía con un lenguaje muy sencillo como Benedetti, muy llano. Sí, eso es lo complicado. Claro, con las cosas más no nada Sí, abstracto, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es que la literatura popular siempre ha existido y siempre existirá, pero esa tiene que tener otro camino, no puede estar en las mismas colecciones literarias, no puede estar en los mismos estantes de las librerías. ¿Que lo mío es un planteamiento elitista? Sí, lo es, ciertamente, ciertamente. Es decir, que el que quiera ópera, que se forme, que vaya disfrutando la ópera, que vaya yendo a ópera, y cada vez entenderá un poco más. Sí, pero bueno, vamos a ver, yo leyendo tus poemas no lo llamaría elitismo, quiero decir, tú usas un lenguaje cercano y juegas con el lenguaje, pero no es una poesía para élites, digamos, ¿no? Tampoco. Es élite porque la poesía en sí es minoritaria, Claro, pero efectivamente. que me refiero que habrá autores con más barrocos en las expresiones y tal que serían más lejanos al lector, ¿no? Sí, por lo que decía antes de Benedetti, que a veces la expresión sencilla, esa es la dificultad. Sí. Esa es la dificultad, ¿no? Yo recuerdo, en una rueda de prensa en Las Palmas de Benedetti, de haberle preguntado decía la cantidad de veces, o ya no, pero que rompía él, que tiraba la papelera textos antes de terminar un poema, ¿no? O sea, que lo que Es parece. que convendremos que al final en poesía lo que tienes que buscar es la eficacia expresiva. O sea, si el poema es eficaz expresivamente, has conseguido el objetivo. Y después el poeta puede estar, como se decía antes, con el corazón en llama, muerto de pena, o todo lo contrario. Yo puedo construir un poema lleno de melancolía, de tristeza, y yo estar de farra y con una copa en la mano. O sea que no tiene nada que ver. Al final es una obra de lenguaje y debe ser, la recepción debe ser la de una obra de lenguaje.
¿Cómo están tratando, en tu opinión, por ejemplo, las instituciones el tema de la poesía? Yo te voy a dar un dato, no sé si lo sabes ya y si te vas a enfadar o no, pero por ejemplo, yendo a la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas, se puede uno encontrar en la biografía de Belén Esteban y cuesta encontrar todos los libros de Tina Suárez, de Federico Silva o de Pedro Flores. Bueno, Y eso es una biblioteca pública. es lo normal, el libro se ha convertido en una mercancía y tanto en lo privado como en lo público, pues al final hay otros criterios que nada tienen que ver con lo literario, ¿no? Sí, hasta en las ferias del libro tienes que intentar hasta las traer ferias del libro. a alguien que te presente un programa de televisión y todo eso, sí, para garantizar que venga más público y luego ya traes a los que se dedican más a esto, ¿no? Sí, claro. Sí, y cualquier persona que recopila sus poemas a la Virgen del Pino, a la Virgen del Carmen, a sus dos hijos que son dos flores, que se las ha dado el Señor. Pero claro, eso no es poesía, eso es otra cosa. Si me permites, para terminar esa idea, es que interpretar que la poesía es la expresión de sentimientos, eso es un error. Es decir, el que tiene que sentir es el lector, pero sentirá o no si la obra es eficaz expresivamente. Estaba hablando Federico Silva de esos poemas a la Virgen del Pino que se publican fácil. Te voy a meter en la contradicción y en la paradoja porque parece que estaba preparado, pero tú tienes un poema que es una oración, el pan de cada día. Dice: un mandamiento es amarte, mujer, encima de todas las cosas. Ven a mí tu cuerpo, así en la tierra como en el subsuelo. El sexto nuestro de cada día dámelo hoy, que consentiremos solamente pensamientos y empeños impuros. Ya estés tú, Padre Nuestro, ahí religioso. ¿La poesía puede ser también una especie de oración también? Bueno, ese poema responde un poco a una de las constantes de mi escritura, ¿no? Que es la relación que se establece entre distintos niveles textuales, ¿no? Entonces, eso es la famosa cuestión de la intertextualidad, que es verdad que en ocasiones se convierte en intertesticularidad, pero la verdad es que los textos toda la literatura pertenece a un universo, a una logosfera que dicen los cursis, y entonces los textos deben relacionarse con otros textos, ¿no? Es decir, si las novelas de caballería, Cervantes no hubiera escrito El Quijote, ¿no? Evidentemente los textos establecen una relación. Y bueno, era un texto que me permitió escribir un poema de amor, un poco al estilo de la poesía hispanoamericana que uno empezó a leer en aquella época, donde veía que gente como, por ejemplo, Mario Benedetti mezclaba la temática política con los sentimientos el Padre amorosos. Nuestro latinoamericano, por ejemplo. Claro, efectivamente. Sí. ¿Y eres pesimista respecto al futuro de la poesía? ¿Se seguirán publicando libros así, en estos términos? Bueno, habría que hacer una recolección. Aquí lo importante es que los poetas sigan escribiendo, eso es lo importante. Después que, como diría Cortázar, las gallinitas ponedoras sigan poniendo en exceso, ya no es mi labor discriminar qué es poesía y qué no es poesía, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Si hay un apagón, pues a lo mejor ganamos que nadie más escriba. Porque tú acabas de hablar eso de la poesía latinoamericana, que coincidió también con el boom de la música latinoamericana, de cantautores y de autores, una serie de letras, que yo no sé si ahora cuando tú ves determinadas letras de estilos tipo reggaetón te dan pesimismo, es decir, si la gente joven hoy ya para conquistar, para echar el puño a la baifa, en vez de tirar de un poema de Benedetti yo soy un gran bailarín de reggaetón. Lo que pasa que creo que se puede hacer reggaetón con unas letras más acordes al siglo que vivimos y menos machirulas y menos patriarcales, etc. ¿no? Pero pues Federico, se nos acaba el tiempo. Vamos a recordar el título de los dos libros que viniste a presentar a la Feria del Libro de aquí de vecindario: Puerco o Cuerpo y Del vicio solitario y del deseo de compañía nueva. Gracias por esta compañía en Somos Sur. Muchísimas gracias a ti.
Y a ustedes, señores, como siempre, gracias por estar aquí y hasta un nuevo programa. Saludos.